todos ustedes muy bienvenidos una vez más a una nueva emisión de Los Otros, Cultura, Símbolo y Tradición. Matías Gazzaro es quien les habla y bueno, hoy volvemos a emprender esta modesta, ¿no?, y voluntariosa empresa que, como siempre decimos, no sería posible sin la compañía de los queridos amigos y lectores Agustín Castelá, Lucas Rodríguez y Sebastián Porrini. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo andan? Muy bien, Matías. Muy bien, ¿Cómo les va? Un gusto, buen día. muchachos. Muy buenos días, amigos, ¿cómo andan? Bueno, para no perder tiempo y sin más preámbulos, en el encuentro de hoy y luego de una serie de programas en el que fuimos dedicando temas relacionados en torno a la cultura, tradición y lo que eso significó y esperemos que siga teniendo peso significativo en Occidente. El tema del que vamos a intentar esbozar algunos intercambios y pensamientos trata ni más ni menos sobre qué es el arte, ¿no?, sobre todo en su sentido tradicional, y cuál es su desenvolvimiento y desarrollo en la modernidad y desde luego en nuestros días actuales. Y para ello, muy brevemente, vamos a presentar el tema para ir desmenuzándolo de a poco y vayamos interviniendo, ¿no?, charlando, dado que naturalmente es un tema muy amplio y complejo y de lo que simplemente trataremos de abrir algunas líneas de pensamiento. Bien, cuando reflexionamos, ¿no?, sobre qué es el arte, ¿no?, en su sentido más tradicional, me parece que cobra importancia fundamental una pregunta mucho más amplia, ¿no?, en torno a su vinculación con la condición humana, ¿no? Porque si nuestra existencia cotidiana se encuentra generalmente atravesada por deseos, necesidades, preocupaciones, cabe, ¿no?, preguntarse si existe algún ámbito, ¿no?, de experiencia humana capaz de liberarnos, ¿no?, aunque sea por un instante, de esa incesante tensión, ¿no?, de esa incesante devenir, ¿no? Eh, para Schopenhauer, nada más ni nada menos, la experiencia estética es la que aparece precisamente como una, ¿no?, de las respuestas posibles a este problema, si se quiere, de la existencia, como una de las vías privilegiadas para alcanzar esta, vamos a decir así, liberación transitoria mediante la contemplación estética, por supuesto también con una ascesis, ¿no?, con una ascesis. Es justamente esta meditación la que nos puede introducir esta ruptura, ¿no?, de la dinámica rutinaria, de la existencia, de nuestra existencia monótona, ¿no?, que solo se dedica aparentemente al consumo. Entonces, cuando contemplamos una obra de arte, sea pictórica, teatral, literaria, poética, fílmica, musical, danza, etcétera, cuando contemplamos esto sin perseguir una utilidad alguna y sin esperar algún intercambio, ¿no?, podemos relacionarnos con el objeto sin esa lógica, ¿no?, del deseo. Entonces la atención se vuelve pura contemplación. Ya no estamos predispuestos a poseer, sino a contemplar, ¿no?, a transformar a partir de la observación, de la contemplación. Entonces podemos distanciarnos respecto del mundo, ¿no? El hombre contempla la realidad como si estuviera momentáneamente fuera de ella, ¿no?, sin sentirse arrastrado, ¿no?, por el interminable deseo de nuestra existencia. Entonces, tradicionalmente, ¿no?, podemos decir que el arte ofrece esta posibilidad de contemplar sin querer poseer, ¿no? Por eso, ¿no?, Apolo es el dios de las musas y también es el dios de la lejanía y la claridad, ¿no? Y por eso, ¿no?, la experiencia estética, me parece, constituye una de las formas más elevadas de la liberación accesible, ¿no?, para el ser humano. Y ahora bien hago el contrapunto con la concepción más moderna que tenemos y ya abro juego para que charlemos.
desde esta perspectiva, ¿no?, más tradicional, una gran parte del arte contemporáneo, moderno, parece no haber invertido esta función, si se quiere, tradicional de la experiencia estética, ¿no? En lugar de alejarnos, ¿no?, de nosotros mismos, nos devuelve constantemente a nuestro propio yo, ¿no?, a nuestro ego, ¿no?, con la exigencia con la avidez de novedades, eso quería decir, incesante de novedades, la centralidad de la experiencia subjetiva, ¿no? Todo arte es subjetivo, y decir que algo puede ser objetivo en el arte es sinónimo de peligro, por lo menos. El apego a la coyuntura, ¿no? Y, y la obra como vehículo de consignas políticas o panfletos ideológicos, que en rigor de verdad terminan más por encerrar la mirada que poder ir más allá de la mera contingencia, ¿no? Entonces, ahí donde la contemplación estética invitaba vamos a decir así, al silencio, ¿no?, y a la toma de distancia, bueno, en la modernidad hay acción, ¿no? Es decir, porque propicia una cultura de la inmediatez, de la expresión artística, que dificulta la posibilidad de pensar más allá, ¿no? Y desde luego ni hablar en sentido metafísico y trascendente, ¿no? Bueno, esta antinomia quería plantearla como inicio de charla. No sé qué les parece este pequeño diagnóstico en torno a estas dos concepciones, me parece que bastante contrapuestas, ¿no? Excelente, excelente, amigo. Em, Estamos seguros que el arte no es expresar emociones sin sentido o la creación de obras mediocres. Em, Podríamos remontarnos para meternos más en el concepto en tres palabras fundamentales, totalmente entrelazadas, que vienen desde la querida Grecia, que sería poiesis, tekné y arete. La poiesis como la invención o la creación donde no hay un precedente o un antecedente previo, y que apoya y suma a la cuestión del desarrollo individual y colectivo desde ese lugar. Luego tenemos la tekné como una disposición racional verdadera, como un saber hacer, es el cómo mediante la práctica y el método se logra una obra eficiente, una obra verdadera más que eficiente, una obra verdadera. Y luego tenemos el arete, que hace referencia a la excelencia y a la virtud, como un proceso de continuo desarrollo y expansión, tanto del artista como de la obra y también de la comunidad en la que está inmerso. Si me permiten, me gustaría leerles una definición que encontré de arte, que la verdad me pareció espectacular, así que voy a proceder a leerla. Dice: es tarea del arte captar la verdad esencial, hacer audible lo inaudible, enunciar la palabra primordial, reproducir las imágenes primigenias, de lo contrario no es arte. Eso lo dijo Walter Andrade, que fue arqueólogo, arquitecto y dibujante alemán tradicionalista. Muy bueno, Luz. Introdujiste palabras que yo también me había notado, ¿no? Para entrar en el tema, porque en realidad uno ahora asocia arte con lo estético, pero claro, tenemos esta cuestión de que arte en Grecia era tecné, y hoy asociamos lo técnico a algo mecánico, ¿no?, más racional. Me pasa con arte como lo que me pasa con filosofía y poesía, que cuando hay que definirlas, si uno piensa en el origen de estas disciplinas o formas de manifestación
de comportarse del hombre es muy distinto a lo que fue en el origen a lo que es hoy, ¿no? Poesía, filosofía y arte. Sin embargo, claro, vos agregás incluso la arete, que yo no lo había anotado, pero es cierto que en los comienzos había una disciplina, digamos así, en comunión con el cosmos, con la comunidad, una forma de comportarse que hacía que, a ver, fuera como una disciplina sagrada, ¿no? Una persona que llevara una cierta forma de vida que le permitiera después crear algo sagrado también, que como era la poesía, la escultura, había una, incluso uno podría pensar una purificación previa a la hora de tener que realizar una obra. Yo me traje acá el librito de Kumaraswamy, La danza de Shiva, ¿no? Que hace un estudio sobre el arte. Claro, él piensa el arte, la tradición, ¿no? De donde él viene, piensa el arte como yoga, como concentración, como práctica de visualización, todas, todas prácticas que hoy asociamos a cosas muy distintas, ¿no? Más a la terapia, si se quiere, a la psicología. Así que bueno, se complica. Pero es cierto lo que introdujo el Mátima, ya acercándonos a esta época con la cuestión estética, bueno, que obviamente la estética implica una ética, ¿no? Así que está ahí también incluido. Y es cierto que en esta época, igual tengo una pregunta para hacerle al profesor, pero voy a decir esto primero. Esta época permite eh, tantos canales en los cuales expresarse, vamos a decirlo así, las redes, cualquiera puede escribir, cualquiera puede publicar, eh, al menos materialmente me refiero, ¿no? Puede plasmarlo en un papel, algo que antes era carísimo de cualquiera. Ya Borges se quejaba, ¿no? Que decía, bueno, cualquiera hoy hace un libro, podríamos simplificar un poco la cantidad de textos que se publican. Eh, por un lado, quizás eso está bueno, seguramente alguna ventaja tiene, nunca es 100% negativo, pero a lo mejor el exceso de producciones eh, complica a la hora de encontrar lo bueno, ¿no? Porque quedó cubierto de un montón de pruebas y error, ¿no? Que podríamos decir que son necesarias, pero hoy se publica la prueba, el error, la práctica, y en algún momento sale la obra buena, y bueno, ¿no? Ese exceso de producciones, esa inflación, como siempre dice Ángel, complica en esta época encontrar algo bueno, ¿no? En estos días, usted, profesor, habló con Diego sobre la obra de Samantha Schweblin, ¿no? Que evidentemente se puede encontrar en esta época una buena obra dentro de toda la cantidad, pero vaya a saber, y uno se pregunta si no habrá otras Samantha Schweblin y que está costando que aparezcan, eh, porque bueno, la multitud de personas que se creen escritores son muchas. Mi pregunta iba, pero vayamos por donde ustedes quieran, pero mi pregunta, ya que está acá el profesor, era que cuando escuchamos que en la antigua Grecia se competía, ¿no? A la hora de crear una obra poética, ¿no? Que compitió Homero con Hesíodo y demás, me cuesta en esta época entender la idea de poesía y competencia, ¿no? Asociando la competencia a lo deportivo. Sin embargo, hoy le decimos quizás concursos, ¿no? Concursos literarios y demás. Pero bueno, sí podía comentar brevemente eso para después llegar hasta la actualidad, ¿no? Este conflicto con la modernidad, pero ¿cómo cuesta entender cómo cambia la idea de arte y todo esto que fui mencionando, ¿no? A lo largo del tiempo? Me cuesta pensar la cuestión poética como una competencia. Me pasa lo mismo a veces con la danza, por ejemplo, ¿no? Que torneo de tango, ¿no? Sí, bueno, torneo de tango, qué sé yo, porque es como que no asocio el arte como una competencia. Bueno, en principio esa es mi duda. Y obviamente lo extiendo a los muchachos que capaz que lo piensan de otra manera. ¿Qué tal, muchachos? Yo, tomando lo que dice
Lucas, creo que estaba en un contexto diferente, ¿no? Sobre todo eso quedó como base para después desarrollar lo que conocemos como teatro. Piensen que se representaban las obras en la tragedia fundamentalmente, después se agregó la comedia, y existía ese concurso, es verdad. Había un jurado previo, por decirlo de una manera, para llamarlo de una manera en esa época, que seleccionaba 3 obras de distintos autores que se habían presentado a un concurso, que era justamente representar tragedias, y luego se le daba el premio al mejor tragediógrafo, por decirlo de una manera más simple. El premio en realidad era, como siempre en Grecia, era un tanto simbólico, ¿no? Porque no era dinero o demás, en general se le entregaba el animal que iba a servir para sacrificio, se nombraba de alguna manera al año, a ese año con su nombre. Eran todos aspectos exclusivamente simbólicos. De hecho, en la tumba de Esquilo no dice que escribió tragedias, ¿cierto? En la tumba dice, luchó en maratón, es decir, y punto. Que era muchísimo más importante, según parece, para ellos. Pero el concurso, esta actitud de la competencia, si se quiere, hoy lo aplaudiría en algunos sectores, ¿no? Ya que estamos en competencia constante, tenía un sentido dentro de un rito, es decir, no se presentaba a cualquiera, ¿no es cierto? Había una serie de requisitos. Eso no contaba para otro tipo de obras, porque directamente había una concepción más de totalización, ¿no? Se encargaba una persona que se sabía que tenía las aptitudes para de pronto hacer las esculturas que iban a llevar cierta hora. Ahí ya no, la competencia era algo que quedaba de lado. Pero en el caso de la literatura sí, podemos decir que había casi un concurso literario, ¿no? Como sería en la época. De hecho, muchas de las obras que nos llegaron son algunas de las ganadoras y en algunos casos no las ganadoras, porque eso es lo increíble, ¿no? Eurípides no ganó prácticamente nunca. Y sin embargo es el que más tragedias han quedado por la cantidad de recursos retóricos, ¿no? que usó, que sirvieron para que los gramáticos se especializaran después en el análisis. Y retomando lo que decías, Lucas, también citando a Coomaraswamy, y citando un poco la introducción que hizo Matías y lo que dijo Agustín también en torno de la obra de arte en sí, ¿no? De esto que ha significado, que significa para nosotros y demás. Vos hablabas de exceso de producción. Yo pensaba que, claro, ¿no? que increíble. A veces hay personas que están escribiendo algo y que inmediatamente piensan en publicarlo. Yo a veces les digo, ¿por qué no dejan pasar un tiempo, lo suben a un blog, que lo lea algún número de personas que, bueno, sin necesidad de andar talando bosques, como digo, ¿no? Para hacer libros que después quedan dormidos. Tal vez esto nos sirva para que llegue de otra manera y en un momento uno se dice, mirá, hubo 200, 300 lectores que dijeron, esto tiene que estar plasmado, porque si publicamos todo lo que estamos escribiendo y demás, yo soy un escritor voraz en muchos sentidos, ¿no? Escribo todos los días, escribo todas las porquerías que escribo que publico todos los días, evidentemente se va que ni la selva negra me va a alcanzar para publicar todo el papel que va a hacer falta. Es una locura. Creo que hay una inflación en ese sentido. Incluso, no sé si han notado, se publica hasta lo que hoy en día se llama work in progress, o sea, trabajo en proceso. A ver, cortémosla, me parece, ¿no? De andamios ya estamos hasta acá. En algún momento hay que mostrar la catedral, ¿no? Es decir, siempre estamos con andamios y muestro el primer andamio, el segundo andamio, el tercero, y nunca llega la obra, ¿no? Para terminar bien. Es muy interesante a veces, lo digo porque
se ve el proceso de producción, pero me parece que hemos exagerado de una manera notable. Y retomando lo que decías de Coomaraswamy, me resonaba su frase, no la tengo aquí, no la tengo a mano para citarla, pero creo que la modernidad se diferencia de todo lo anterior en que la obra, no estoy diciendo una obra que es factible de ser reproducida como por ejemplo una obra de teatro, ¿no? O de pronto, o un ballet, como decías vos, sino una escultura, una pintura, una obra arquitectónica. Creo que el occidental, la actitud del occidental ha sido apropiarse de la obra, sacarla del ámbito en el que nació y con eso desenraizarla, ¿no? Es decir, lo que se hizo, lo que hicieron los ingleses con los frisos del Partenón o los alemanes con el Artemision, ¿no? Trasladar los templos. Yo entiendo que hubo una actitud salvadora, ¿eh? Entiendo, porque en el Imperio Otomano lo iban a picar a pedacitos, ¿no? El Artemision. Y los alemanes decidieron comprarlo y se lo llevaron a Berlín. Pero así hay algo, se perdió un aura, ¿no? Lo que dice Benjamin un poco, se perdió un aura, que es la típica de la obra. Uno, el aspecto museístico de Occidente, ¿no? De querer encerrar las obras en ámbitos artificiales, porque un museo es un ámbito artificial, sobre la base de que en cualquier lugar la obra tiene el mismo valor. No, no me parece que sea así. Hay obras que han sido creadas para ser vistas de una manera en una determinada geografía. ¿Quién se imagina el Partenón fuera de ese promontorio, ¿no? Imagínense si lo instalamos en Pergamino acá, ¿no? Es decir, ¿qué ocurriría? Claro, puede ser que lo mantengamos mejor, pero está pensado para ser visto de una determinada manera y eso tiene un sentido de trascendencia también. Del mismo modo que no arrancaríamos, no sé, el entierro del conde de Orgaz del Greco, que tiene una forma porque está en un arco específico, lo arrastraríamos y lo pondríamos en el Museo del Prado. A mí me parecen que son barbaridades en algún caso. Es ese concepto de coleccionismo del hombre occidental que creo que hace perder la esencia de algunas obras que están creadas para un determinado ámbito. Y eso lo dice Coomaraswamy. Nosotros hemos arrastrado obras que están pensadas para ser vistas en un determinado lugar, contempladas en un determinado lugar. Perdón, ¿eh? Eh, me- me- es un tema apasionante el del arte, ¿no? Hay un pensador que lo llama la necesidad del arte, pero a mí me parece que es una necesidad metafísica, ¿no? No solo psíquica. Bueno, pero no sé, quizás podríamos pensarlo, ¿no? Si esta inflación, vamos a decir así, estética, porque la inflación que padecemos, y sobre todo los argentinos que somos expertos en eso, pero la inflación no es solo económica, ¿no? Es decir, también hay una hiperinflación, no sé si llamarla estética, pero eh, mercantil en torno a manifestaciones artísticas, ¿no? En relación a lo que decían ustedes antes, ¿no? Esto de publicar cualquier cosa sin ningún tipo de meditación, sin la importancia del paso del tiempo, de la maduración y demás. Em, Siempre hay que recordar la novela famosa de Bioy Casares, ahora no recuerdo el nombre, perdón, que estuvo como 20 años sin publicarse, ¿no? Estuvo cajoneada por la editorial, porque no se la querían publicar y demás, y de pronto, eh, después de un tiempo prolongado, fue una obra muy exitosa, ¿no? Eso como simple botón de muestra, pero yo creo que esta inflación o hiperinflación estética eh, golpea directamente a la idea de arte como ritual, ¿no? Es decir, porque arte y rito es lo mismo, es la misma cosa, ¿no? Entonces, esta eliminación del rito, de lo ritual en torno al arte, bueno,
con la avidez de novedades en torno a la última publicación de cualquier cosa, el work in progress, ¿no? Que para mí es una locura, pero sé que existen esas cosas, y no en vano están en inglés. Eh, Hay un espíritu de ruptura muy grande, ¿no? En torno al ritual, ¿no? Al arte como ritual, ¿no? Creo que lo comentábamos nosotros cuando hablamos la primera charla en torno al cine, que se ha perdido incluso hasta lo más elemental, ¿no? El ir a una sala de cine, estar en silencio ahí, que se suspenda por lo menos 2 horas la dimensión de espacio y tiempo. Eso cada vez cuesta más, ¿no? No solo con las interrupciones de la tecnología o de la gente o como fuera, sino mentalmente, ¿no? Porque siempre está la última película por ver, siempre está el último libro por leer, ¿no? Siempre la última canción por escuchar, y en definitiva, eh, podríamos decir un poco heideggerianamente, ya está todo escrito, ¿no? Ya está todo publicado. Esto no quiere decir que no haya que publicar, que no haya que escribir, que no haya que pensar, no, todo lo contrario, pero meditar en torno a esto, ¿no? Que en definitiva no deja de ser esta inflación estética no deja de ser un apéndice del mercado, porque es lisa y llanamente eso, ¿no? El work in progress y demás son estrategias de publicidad, ¿no? O de marketing, ya que estamos con los neologismos anglosajones, ¿no? Pero eso en definitiva termina por golpear a la esencia del arte, ¿no? Como rito. Y tampoco invalida que haya Samantha Schweblin, por ejemplo, ¿no? Yo creo que la hiperinflación es mucho más peligroso que la censura, ¿no? Porque uno se pierde, uno se marea, uno queda embotado, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que el siglo XXI ya no es la época de la no verdad, en sentido de censura, de ocultamiento, sino de la verdad por todos lados, ¿no? Y entonces es casi imposible poder aprenderla, ¿no? Poder hacerse de ella, ¿no? Y con el arte pasa lo mismo, ¿no? Si hay una buena película por censurar, no hace falta prohibirla, sino hacer miles de copias de esa película, ¿no? Y con la literatura pasa lo mismo, lo que pasa es que se lee menos. Es otra cuestión. O, bueno, con la música uno lo ve mucho más preciso, ¿no? Más claro. Pero creo que la inflación estética es, en ese sentido, muy terrible. Y es lo que padecemos hoy día, ¿no? Hay una derivación también, Matías, perdón, Lucas, No, sí, sí, diga. que es el tema de lo que vos decís, el tema de la concepción del mercado, que nos hace hablar de ciertas obras por el valor que tienen económico. ¿No es cierto? La famosa, voy a citar una de las obras de arte más maravillosas de los últimos tiempos, que es La banana pegada con cinta. Se pagó 8 millones de euros, ¿no es cierto? Por eso. Entonces, yo escucho a colegas, personas que me dicen, ¿viste lo que valió la obra? ¿Viste lo que se pagó por la obra? O sea, los girasoles de Van Gogh valen 53 millones de dólares. Todo tiene un precio que obviamente nos hace hablar de la obra como un elemento de intercambio. En última instancia, los girasoles de Van Gogh puede ser, pero lo de la banana es increíble. Y que me lleva a pensar al concepto, seguramente ustedes la conocen, que maneja Belina Lesper, ¿no? Que es este tema del amparte, ¿no? El arte también lo dice el español, que ahora no me voy a acordar el nombre, si ustedes se acuerdan, estaría muy bueno. Tiene un programa de arte en YouTube. Antonio Villarán, creo. Exacto, Antonio García Villarán, exacto. Son excelentes, los dos son, de hecho, se conocen, son amigos. Que uno concibe el arte como una moneda de intercambio, ¿no? Y bueno, ahí hay algo impresionante en ese sentido. Y segundo, me hiciste acordar la imagen, Matías, de cuando decís de inflación, nos pasa con los libros, ¿no? Cuando tenemos suerte de ir y poder comprar algunos libros o nos han regalado y demás, viste que uno pone una pila y va quedando abajo uno. Eso es como la inflación de, yo digo, después lo encuentro al libro. Y digo, ¿cómo puede ser, claro, que me esté pasando esto, que esto era lo que quería leer y en el medio quedaron cosas, o llegan trabajos y trabajos y trabajos y trabajos? No, claro, termina perdiendo la noción, ¿no?
Del mismo modo, y corto, que es lo que pasa, chicos, no sé qué piensan ustedes, pero con las tesis. Hoy yo Son, eliminaría las tesis, son copias, tomaría un hay que examen decirlo. final. Son todas copias, hay que Son decirlo. copias. Hay que decirlo Es una vez. imposible, Matías. Es imposible. Vamos a hacer una cosa. Vamos a decir, nosotros 4 vamos a elaborar una tesis sobre un aspecto, que eso no sé. Kumaraswamy, vamos a poner. ¿No? Algo que. Muy bien. Seguramente no va a haber la cantidad de tesis que hay. De nuestras 4 tesis van a salir otras 78 tesis más, otras 195.000 tesis más. Entonces termina siendo el citar, es la forma más que la sustancia. Y además es muy endogámico o sectario, si quieren ser malo, que son citados todos entre ellos, ¿no? Nunca hay una apertura, si se quiere, a la comunidad de lectora, ¿no? Se decía comunidad académica. Bueno, el otro día hablamos algo de eso, ¿no? Una Del supuesto cuestión, avance del conocimiento. una cuestión como el Uroboros, una cuestión tautológica que se Sí, sí, sí. valida a sí mismo. Son teorías validadas en sí mismas, Ujú. pero no se salen del mismo cuerpo de ideas, digamos, ¿no? Ahora, una pregunta, ¿no? Porque por ahí uno nombra estas obras de arte que mencionamos al principio, ¿no? Esquilo, Eurípides, Sófocles, los clásicos. Y hoy se ha vuelto lo inverso en el sentido de que yo me siento un sectario cuando cito estas obras, porque no las conoce nadie. Entonces, a ver, nadie, estoy siendo muy bruto con la expresión, pero sí que uno quiere recuperar o nombrar o dar a conocer un poco más obras que en otro momento unían a la comunidad. Y hoy es todo lo contrario. Hoy el que aparece con un clásico es el bicho raro en la sociedad, no en la comunidad. Y justamente el sectario es uno, cuando antes pasaba todo lo contrario. Eh, Ayer justamente encontré, porque también pasa esto, ¿no? De que tenemos los libros digitales y después no nos acordamos que los tenemos, porque son tantos que eh, me di cuenta que tenía un ensayito de Baudelaire sobre Richard Wagner. No me acordaba que lo tenía y me puse a leerlo, no lo terminé. Y en una parte él dice, claro, hoy nos parece muy normal, ¿cuál está el tema? Lo pongo y lo escucho, ¿no? Pero en esa época, no. Entonces él dice en un momento, ¿qué hago? ¿A dónde voy para escuchar a Wagner? En qué lugar lo están pasando? O buscar a algún compañero que tenía un piano y escuchar cierta melodía. O sea, eso lo obligaba en esa época a juntarse con otros, ¿no? Algo que quizás para los que peinan canas, ¿no? Como aquel profesor, en algún momento ha sido quién tiene un tocadiscos o quién tiene tal disco. Entonces me junto con él. Bueno, un poco a veces pasa con los libros ahora, porque los libros son tan caros que a veces si lo tiene uno, si lo pido prestado, un poco ahora hacemos eso, ¿no? Entonces eso nos invita a compartir con otro, pero la creación de comunidad como era antes, no se da igual. Vieron que ahora la comunidad es virtual, bueno, compartamos esto que estamos haciendo ahora. Es como compartir, pero no es lo que era en los tiempos antiguos, ¿no? Que uno se reunía con la comunidad a escuchar algo. Y hoy no se da tanto. Yo las últimas veces que he ido al cine, en los últimos, no sé, 10 años, soy yo y 3 pelagatos más. Generalmente estoy más solo ahí que, que en mi casa. Eh, Así que no sé qué hacer con eso, porque en realidad no es que no es un problema que tenga solución, es algo que sucede. El arte sucede, bueno, esto también, ¿no? Es como una degradación que se va presentando. Bueno, parecería que hay como una especie de ingeniería detrás del arte, ¿no? Entonces van formándose pequeñas comunidades, para no decir secta de nuevo, y entonces se terminan generando bandos estéticos, ¿no? Una cosa Bueno, muy porque extraña, pero sí, perdón, la otra también es que, claro, así como aparece uno con un libro de Cicerón o de, no sé, Hölderlin, sí. y queda como un aislado, también puede aparecer el que se quiera hacer el rebelde con eso, ¿no? La idea de arte como rebeldía también es algo
más cercano a nuestros tiempos, no algo de la antigüedad o de la época en la que te unía a la comunidad, no era el loquito suelto que venía a invertir todo, ¿no? Que puede ser, obviamente, en el momento de que surge la modernidad, como le dice Baudelaire, bueno, el arte va a cumplir otra función, pero ya en esta época, no sé, es como que están todas las versiones, ¿no? No, Elija su sí, juego. sí, yo creo que ni siquiera es el rebelde que viene en tal caso a mejorar lo clásico, ¿no? Porque en definitiva es Ah, eso, ¿no? Yo creo que es el auge del subjetivismo, ¿no? Entonces tenés arte para gente que vive en Japón y para gente que vive en Japón y tenés arte para gente que vive en Brasil y arte que vive en el tercer cordón del conurbano, qué sé yo. Y en definitiva eso termina generando un ensimismamiento muy notable, ¿no? Y es un consumo, eso, ¿no? Justamente es un consumo específicamente diseñado para ese tipo de población y lo termina atomizando, ¿no? Entonces jamás hay vasos comunicantes, ¿no? Y llevar ahí una obra clásica es sinónimo de extravío, de anonimato, ¿no? No se desconoce por completo, es totalmente lejano, son 2500 años atrás, no tiene nada que ver con lo que me pasa a mí. Y esto es muy recurrente en el arte, creo que lo vemos bastante en la literatura, acá por ahí se va a decir con más precisión, esto del arte realista, ¿no? Que te tiene que interpelar, que tiene que hablarte del problema que te pasa a vos, en tu comunidad, en tu país y demás. Pero eso genera el efecto contrario, ¿no? Porque me estás dando la comida ya digerida, ¿no? Ya masticada y no hay pensamiento, no hay posibilidad de ver más allá, ¿no? Entonces se van generando todo el tiempo no quiero decir secta, pero sí, ¿no? Una especie de fanáticos de la literatura del conurbano, cosas por el estilo, y no sé qué quiere decir eso, o no quiere decir nada, pero es algo eyectado, ¿no? Bien, amigos, en la modernidad lo que busca es la atención de la masa. O sea, el arte moderno, como meros artilugios estéticos, muchas veces vacíos de sentido, buscan ser provocador, busca la atención, fascinar, pero la degradación viene realmente de la desconexión de la metafísica, de los principios metafísicos que guían y ordenan una sociedad o una comunidad hacia la trascendencia. Como el profe siempre dice, hoy no hay comunidad, por lo tanto no puede haber héroe, pero en principio... Y otra cosita que quería agregar, que me parece súper importante y el Mati lo mencionó hoy al principio, que más de uno se arrancará los pelos, pero igual, no sé si nos seguirán en el canal. Que el arte cuenta con una belleza objetiva, que podemos mencionar la integridad, la claridad y la proporción. Lo podemos pensar en una obra plástica, en un tema de música, una composición de un disco. ¿A qué va con esto? Es que existen parámetros, geometrías, ritmos. Como ustedes seguramente conocen y saben, está el número áureo que engloba gran parte o casi toda la naturaleza o cuestiones geométricas naturales que luego se replican o pueden llevarse a la creación o a la producción de una obra artística. Es decir, es algo muy importante a tener en cuenta y una gran diferenciación entre lo que es el arte tradicional y el arte moderno. Por otro lado, el arte en realidad es espejo y puente de la belleza que se manifiesta o se expresa en estos planos materiales, belleza a la cual remite o puede remitir a lo bueno y a lo verdadero. Es como la puerta de acceso, la tríada de lo bueno, lo bello y lo verdadero funciona unida, pero una de esas partes remite a las otras dos. Entonces, si en el arte no hay belleza, en la modernidad, en términos generales, corta esa comunicación o esa remisión a lo bueno y a lo verdadero desde lo perceptivo, desde lo sensible artístico.
Y por último, ya paso la palabra para no monopolizar. Eh, las obras artísticas, hoy en día se piensa o se cree que, bueno, debe conectar con el público, debe conectar con la gente. Eso es necesario, pero no suficiente como se cree. Es algo, si se quiere, secundario, anecdótico, contingente, que es importante, pero no tan importante como se cree. Porque la obra artística debe invocar la complejidad humana para guiarnos así, o uno de los métodos de los caminos para guiarnos a la trascendencia, como pasaba en el arte tradicional. Sí, Agustín, tenés razón. Lo que pasa es que está muy bien lo que vos concedís. Al cortarse me parece, ¿no? Al cortarse el concepto de relación de arte con metafísica, ya no hay una búsqueda de la armonía. Es decir, desde una concepción metafísica uno dice, el arte casi tiene un sentido terapéutico, si me permiten el término, ¿no? Es decir, me permite armonizar con el mundo. Vamos a decirlo de esta manera más simple. Es decir, armonizo, busco, por lo tanto, la obra tiene un parámetro, como vos decías, el número áureo, ¿no es cierto? Hay algo que me devuelve al orden, ¿no? Me devuelve al orden. Hoy la concepción, o mejor dicho, desde hace unos cuantos años, la concepción es la opuesta, es ruptura, es quiebre. Claro. Es decir, no estamos pensando en armonizar al ser humano con el universo, sino en plantearlo en pugna con el universo, en batalla con el universo. Entonces es absolutamente cierto lo que estás sosteniendo, porque un arte que desequilibra, un arte rupturista constante, lleva a un ser humano que también está en crisis constante. Entonces, el valor de la armonía es un valor que en el arte oriental está muy, muy, muy presente en líneas generales. En la música, ¿no? ¿Cómo? En la música La oriental, perdón, es como claro, muy... la música Nosotros oriental es escuchamos armonía, música sobre oriental todo. y es como que nos morimos, claro. Claro, claro. Es armonía En por la sobre la arquitectura también. melodía. En la arquitectura. ¿Cómo? En la arquitectura La también. arquitectura. Vos fíjate que el japonés no hace una casa, por decir el japonés, ¿no? Cualquiera de esto. El japonés no hace una casa tradicional, no estamos hablando de estos horribles edificios que se construyen en las ciudades para que la gente duerma en un metro cuadrado, sino la casa tradicional japonesa se construye sin tocar nada de la naturaleza. O sea, tenés 4 árboles, arreglate, hacé la casa como como una esvástica para intentar ubicar, ¿no? Claro, me refiero, jugué con el término esvástica porque es una cosa rarísima, ¿no? Es decir, para no tocar los árboles. O, qué sé yo, o hacer tu casa en círculo, pero cortándolo, porque es la naturaleza la que domina. Tenés un arroyo en el medio, lo siento, hace un puente, pero no se te ocurra secar el arroyo o destruir lo que hay. Es Hay decir, incluso... perteneces a. Sí. No, quería agregar eso. Hay incluso toda una corriente de carpintería. Bueno, a mí esas cosas un poco me gustan. Hay toda una corriente de carpintería japonesa que no rompe para nada una madera, ni clava un clavo. Es como van encajados. No recuerdo el nombre, disculpen, pero lo digo para Es un alguno está encastrado, escuchando. pero no me acuerdo cómo se llama, Matías. Sí, Sí, pero eso es lo que decía Seba, es así, es precisamente muy bello, ¿no? Muy armónico. exactamente. O Exactamente. sea que el arte trotskista no va, porque es rupturista, ¿no? Yo pensaba, No, eh, pero sí, perdón. no, que esto que fueron comentando ustedes era lo que también había notado yo en su momento, la cuestión de, bueno, esto es arte porque a mí me hace bien, como una cosa analgésica. Bueno, te hará bien, pero eso no quiere decir que sea arte. Tampoco quiere decir que sea bueno, porque hay muchas cosas malas que que simulan emocionalmente para la persona temporariamente un cierto bienestar, ¿no? Por poner el ejemplo más común, las drogas. O sea, cierto estado eh, de zombie un rato, aparentemente se ve que es placentero, bueno, pero nadie va a decir que por eso ni sea arte, ni sea bueno, ni sea nada de todo esto.
Después, con respecto a lo económico, claro, una vez nos compartimos con los chicos un video de un hombre que explicaba la cuestión de el hecho de que una obra valga millones es porque hay una cuestión de lavado de dinero, obviamente, en esa circulación de fortunas impresionantes entre fundación y que lo dono y que pega y que va, y bueno, o sea, también se hace muy difícil. A ver, toda arte exige un esfuerzo, ¿no? Cuando lo estamos viendo. Recién nombré Wagner, bueno, es un tour de force, mirar una obra completa, ya que esta cuestión de yo descanso viendo arte tampoco va muy bien, ¿no? O sea, me relajo, bueno, sí, pero no me relajo en el sentido, salgo de la locura de la rutina diaria, pero tengo que entrar en otro estado, ¿no? No Es es, operativo, sí. claro, no es simplemente relajarme, ¿no? Eh, pero hoy el esfuerzo no es en contemplar las obras de arte, sino tratar primero de encontrar alguna buena y después de diferenciar todo esto que se le pega al arte, como es el manejo de dinero, como es la política, ¿no? Como es eh, elementos que no están armonizados con esa obra de arte. No vamos a negar que siempre el arte estuvo relacionado con, con el poder, ¿no? Pienso en Horacio y Augusto. Entonces, Michelangelo, ¿cómo? Michelangelo, por ejemplo. Claro, sí. La idea del artista eh, apoyando una creación colectiva, ¿no? Como es el imperio. Pero no podríamos decir que es lo mismo, no era propaganda, sino que, eh, bueno, eh, el esfuerzo en esta época está en entender, creo yo, que esta época destruye todo lo bueno, entonces se vuelve muy difícil darse cuenta de que está haciendo eso. Recién pensaba, por ejemplo, cuando uno, no sé, piensa en un cuento de Borges que ya está universalizado, ¿no? Porque lo podemos traducir a un montón de idiomas y un turco se emociona con un cuento de Borges igual que un japonés o un norteamericano. Sin embargo, en esta época se vuelve muy fácil también que una obra que escribí ayer, hoy la esté leyendo un chino. Y eso no es universalizado, simplemente llegó allá. Pero también es muy fácil engañar en esta época, simular que se logró determinada cumbre, ¿no? Se universalizó. Voy a poner un ejemplo local mío para que nadie se ofenda, se van a ofender los míos en todo caso. Hace poco me enteré que se escucha cuarteto en Japón, ¿no? Entonces, bueno, eso significa que se universalizó. No sé, no, llegó allá, eso es indudable. Ahora, decir que eso se universalizó, en todo caso diríamos se globalizó, pero no que se universalizó. Eh, pero lo planteo como duda, quizás, no sé, pasan 100 años y me tapan la boca, pero me parece que es muy fácil simular en esta época. Y pienso, por ejemplo, cuando alguien dice, recién mencionaba el profesor la idea del aura, ¿no? Las obras tienen un aura, obras originales. Pero hoy es muy fácil reproducir una obra. Yo me puedo imprimir acá en mi casa una pintura, con las impresoras 3D, puedo empezar a duplicar o copiar esculturas, y nadie va a decir que eso va a ser arte. Pero quizás llega un punto que técnicamente lo copia, no vamos a decir perfecto, pero lo copia mucho. Y sin embargo puede venir alguien y decirme, pero si es igual, si yo te la muestro no te das cuenta de la diferencia. Bueno, pero mi limitación para no ver la diferencia no hace que se haya logrado que sea lo que no es. O sea, en todo caso, es una limitación mía. Yo si me ponen una copia de una pintura hecha por un falsificador profesional, sí, seguramente no me doy cuenta. Eh, pero eso no hace que la pintura sea arte o que tenga aura o que tenga lo que tenga que tener. No sé, son planteos que me hago a veces cuando
uno por ahí hace afirmaciones muy contundentes y después dice, bueno, capaz que alguien viene y me plantea esto, vos te das cuenta la diferencia entre una copia de la Mona Lisa y la Mona Lisa, y no, la verdad que si no vi la Mona Lisa, menos me voy a dar cuenta. Probablemente si la viera lo mismo me seguiría confundiendo, porque hay una limitación de los sentidos, ¿no? Pero acá de vuelta se pierde el hilo que debería tener, porque es como una competencia a ver de quién engaña mejor los sentidos. Y tampoco puede ser eso el arte, ¿no? Ahora, y bueno, y con esto cierro, ¿no? Pero ahora hasta aparecen ¿cómo se llama esto? Los hologramas de artistas, incluso de artistas que están muertos, ¿no? En el escenario. Es decir, bueno, capaz que llega un punto que no me doy cuenta que, obviamente si es de alguien muerto, sí, pero si es de alguien que capaz que está en su casa durmiendo y mandó la copia, mandó el holograma a hacer un espectáculo, y eso va a ser arte, y la verdad que no sé, me parece que no, pero, o va a ser otra cosa. Seguramente le diremos arte porque va a haber implicación de una técnica, pero bueno, va a ser otra cosa, ¿no? Para no ser tan contundente. Es que es importante lo que decís, Lucas, porque si saco el factor humano y el arte lo hace una máquina, es decir, lo único que hago es apretar un botón, digo, ¿no? En mi ignorancia absoluta de estas cosas, pero apretar un botón y dejar que la IA haga la obra, y yo me voy, como decías vos, me voy a dormir, y la máquina hace la obra, crea, ¿no? Ni siquiera en algún momento le voy a dar instrucciones. Puede ser considerado arte porque mi pregunta es, ¿no está el factor humano? ¿No tiene que estar el factor humano? Tiene que estar en la persona que toma el pincel, en el que toma el buril y golpea, en el músico que se equivoca, en el músico que en algún caso genera una disonancia en medio de una obra con disonancia, con asonancias o con consonancia. Digo, ese error humano, ¿no? Ese error que en muchos casos lleva a un juicio equivocado, me parece la obra, es al contrario, a mí me parece que es favorable que exista el error humano, porque eso concibe a la obra como un enorme esfuerzo de elevación del ser humano. Eh, Hasta uno podría decir que cuando se analiza un clásico y demás, estoy hablando, por ejemplo, de pintura, ¿no? Los críticos a veces, cuando los críticos son buenos, ¿no? Porque los hay, dice, aquí hay algo que habla de una transición, que habla de una crisis en la obra, aquí el color tal vez no hubiese sido, o aquí no tendría que intervenir el corno inglés, sino tendría que haber puesto tal, de hecho hay comentarios en este sentido. Uno dice, ese es el error, que demuestra que la obra es perfecta, porque es humana, tiene una perfección a la que podemos acceder. En cambio, hecho puramente por una máquina, ¿es arte? ¿O es un artificio, digamos, por decirlo de otra manera, que no puede ser considerado arte? No, no está la pulsión humana, ¿no? Es una reproducción, una mera reproducción, Claro, una imitación disfrazada de creación. claro, Claro, claro. y hasta incluso terminaría echando por tierra la labor crítica, no solamente del crítico profesional, sino uno como espectador, Exacto. porque el crítico en definitiva es el que completa la obra, ¿no? No Sí, es el que la va a destruir, sino que la completa, ¿no? Agrega algo más a partir de ese orden que le da la obra. exacto. Entonces, si tenemos un paquete artístico es decir, totalmente perfecto o totalmente artificial, no hay nada ahí. Es una Ujú. cáscara vacía, o no hay forma de elevarse con eso. Justamente hace unos días leí por internet que creo que en Inglaterra se había ganado un concurso hecho por concurso literario, ¿no? Se había ganado el cuento que ganó, creo que era un cuento, eh, había sido hecho, perdón, con inteligencia artificial, ¿no? En Inglaterra, no en otro país sin tradición literaria, ¿no? ¿Qué sé yo? Claro, Si Inglaterra, bueno, en definitiva hay que bajar la presión, ya está, claro. ¿no? Bueno, es algo que está sucediendo, no es algo que uno lo dice simplemente para ser polémico y demás, ¿no?
o películas hechas con inteligencia artificial y demás, música también. Bueno, pero incluso creo que leí en estos días, hay una ganadora del Nobel de Literatura que dijo que usó IA, ¿puede ser? Si leyeron algo de eso. Sí, yo lo Yo leí también. como, ¿Quién, listo, quién es, chicos? no se me grabó el nombre, ponían la cara y no, yo no la conozco, Tiene que pero ser alguien algo. muy cercano, porque Sí, 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 es alguien de ahora. Después le paso y, y buscamos, pero salió la noticia en estos días, me saltó en las redes. Claro, yo también pensaba, ahora, mientras charlábamos, que más allá de cuando la obra está terminada y se muestra y sucede todo lo que sucede, con lo que lo ven, el público, los críticos y demás, el mismo proceso que se da en la persona mientras lo hace, ¿no? Hace poco, usted, profesor, y Agustín hicieron un programa sobre alquimia, y ahí lo principal que se da es que el cambio que se da en la persona que está operando, ¿no? Interno. Claro, si yo prendo una máquina y me voy a dormir una siesta y la obra sale, bueno, va a salir, quizás se engaña al público y se crean que la hice yo, pero internamente ese tipo, primero que es un chanta, porque va a decir que hizo algo que no hizo, está simulando algo que no es real, pero al mismo tiempo no hay un cambio, hay una corrupción en realidad interna, más que no pasa nada. En realidad hay una corrupción interna del tipo que, bueno, quizás gane hasta un concurso, volviendo a lo que hablábamos al principio, ¿no? Las competencias. Sí, capaz la gana, porque sí, el hombre, el ser humano se lo puede engañar, no es infalible a la hora de detectar trucos, y sin embargo, esto es como cuando vemos un truco de magia de estos de los espectáculos, ¿no? Yo me lo creo porque estoy viendo, porque está claro que es un truco. O sea, nadie va a decir que por eso es real lo que está pasando, porque no me doy cuenta cómo se logró. Bueno, con estas obras pasa lo mismo. Eh, Se perdió también la idea de disciplina a la hora de crear algo. Es difícil. O sea, el hecho de que no salga, porque cualquier persona que se haya dedicado a hacer algo, sea escribir un poema, dibujar, pintar, esculpir, o una obra, como decía el Mati recién, de los artesanos de la madera, no sale a la primera, obliga a la persona a hacer algo con eso, no, no abandonar a la primera. Me acordaba también que, por ejemplo, en la época de Goethe, de Wagner, se leían entre ellos el work in progress, era leerle, mira, hice esto. Entonces, yo escribo una obra de teatro y voy a la casa del profesor y le digo, mire, escribí esto, a ver qué pasa, ¿no? Y no se divulgaba y no más. ¿Puede eso ser hoy el work in progress? Se lo mando a 500.000 personas. El tema es que después eso no se recupera más. O sea, ya salió a la... Esa es una medida de publicidad nada más, hay que Bueno, de pero marketing. hay, hay, hay gente que le gusta hacer esto entre varios, ¿no? ¿Qué sé yo? A mí No, no que me sea gusta, privado, pero sí, que sea privado, sí, pero cuando ya es algo con fines, sí, por yo te puedo dar mi ejemplo, trabajo a vos para que vos me des una devolución, pero cuando ya es algo a la Bartola, sí, por ahí, viste, creo. ahora que se hacen muchos murales, cuando son demasiado grandes, a veces dicen, bueno, súmense, y lo hacen entre varios, y es como que fue una obra colectiva, podemos decir. Hay gente que le gusta hacer eso, bueno, en casos muy puntuales, pero en definitiva se va a terminar la obra, ahí queda. Ahora, si yo reparto, sí, 100 pruebas, cada vez que cambio algo, lo desparramos, y bueno, nunca más vuelve, puede darse el caso que después no sepamos cuál es la correcta. Eh, no sé, la relación con el tiempo también es muy importante con las obras de arte, ¿no? Esto que decía el profesor, cuando hay un cambio, hasta en una pincelada, o cuando es una obra que, una música, algo que se ejecuta y se frena y no queda en ningún lado, hay que hacerlo de vuelta, como los programas de radio antes, no quedaba grabado en ningún lado. Hoy queda grabado todo. Bueno, los que les gusta hacer radio, ¿no? Dolina, por ejemplo, dice, había una magia en esto de que, o Lalo Mir también sabe decir,
esta magia de que lo terminaba el programa y no se iba a escuchar más, porque no quedaba registrado en ningún lado. Hoy no, hoy que un museo de programas de radio, que bueno, capaz que en el día era interesante y ya lo escuchás unos días después y ya no es lo mismo. Se junta con esta idea de acumulación, ¿no? 20 años haciendo un programa. Bueno, sí, qué sé yo. Hará falta grabar. Yo sumo, chicos, estuve viendo un documental sobre la restauración de Notre Dame y creo que es National Geographic, me parece el canal que lo hizo, que muestra el proceso de 3, 4 años absolutamente a contracorriente para tratar de salvar la Catedral de París. Y los trabajos se hicieron convocando artesanos especialistas, ¿no? La verdad es que, un poco para abrir la ventana, a veces todavía existen cosas maravillosas, ¿no? Se trabajó con los mismos métodos con los que se trabajaba en esa época. Por ejemplo, la madera fue cortada verde porque se ponía roble verde sin secar. O sea, lo opuesto de lo que uno haría, ¿no? ¿Por qué? Porque los arquitectos de la Edad Media, ¿no? Están acá los enemigos de la Edad Media, como Matías, que dice que es la Edad Oscura, ¿no? Que mataban a toda la gente y demás. Pero bueno, vamos a tratar de... Claro, se ponían las maderas verdes, ¿no? De forma tal que eso tensionaba, ¿sí? Entonces, estaba vivo el templo por muchos años, moviéndose en una situación que lo hacía que encastrase de una forma única. Eso lo comprendieron cuando vieron que la madera que se había quemado estaba encastrada de una forma tan increíble que hoy en día se pensaba que era imposible. Por decir un aspecto, ¿eh? Después estaba obviamente todos los restauradores de vitrales, ¿no? Y demás. La piedra, como la piedra, pensamos que es eterna la piedra, no, la piedra se va desgranando, saca sales. Tuvieron que hacer una investigación colosal. Y cada una de esas personas, a mí me causaba una enorme alegría ver que eran artesanos, ¿no? Personas que sabían de eso específicamente y no porque habían pasado por una universidad, sino porque vos los veías saber manejar una herramienta de la Edad Media, ¿no? Que no se cortó nada con máquina, es decir, se hizo todo. Lo único, bueno, se usaron las grúas, obviamente, muchachos, ¿no? Es decir, había que levantar eso, no nos vamos a poner 9.000 negros subiendo una cosa. No, entonces no vale. Ya está, ya salió el purista. No se puede, claro. Claro, uno dice, claro, cuando se recupera. Y entonces voy a esto. ¿Por qué todo este prólogo? Por lo siguiente, fíjense que queremos reproducir algo que fue hecho en un momento en el que no existían las cosas que hoy existen y el resultado era maravilloso. O sea, hubo que volver a técnicas que no están hoy en día para poder respetar en lo que se puede la grandeza de una obra, que dejó admirados a los mismos artesanos. ¿Eh? Es muy interesante lo que ellos dicen. Dicen, hemos descubierto cosas que no sabíamos. Por ejemplo, que hay molduras a 40 metros de altura que no pueden ser vistas. ¿Para quién están hechas? ¿No? ¿Quién tiene que verlas? Bueno, justamente. ¿No? A mí me gustaría agregar dos espectacular, Seba, gracias por este relato espectacular. La verdad que esas cuestiones a mí me vuelan la cabeza. Cuando, por ejemplo, tuve la suerte de presenciar, de estar allá en Barcelona y vi la Sagrada Familia, era algo que, sin palabras, o sea, no se puede ni describir, ni explicar, ni razonar. Lo que menos se podía hacer era razonar eso. Pero bueno, em, agregar dos cositas más que me quedaron en relación a esto que venían diciendo, ¿no? En principio, en relación a las máquinas, a la técnica, a la IA, por nombrar un ejemplo,
y al arte, las ideas no se hacen, no se producen, sino que se encuentran o se recuerdan, tomando un posicionamiento platónico en relación a esto tan importante como el arte. Y ese recuerdo o esa correspondencia viene del alma una, del uno, correspondientemente con nuestras almas. Y algo que la IA, los robots, la PC cuántica y todo lo que ustedes quieran, IA generativa, IA, hablan de una super IA, no sé qué, podrán buscar, emular, imitar de la mejor manera mediante datos, entrecruzamiento de datos y una vigilancia y control total a la humanidad, replicar una especie de prototipo de alma, pero nunca lograrán realmente el alma verdadera, natural, primigenia. Por lo tanto, podemos decir que nunca generarán arte real. Por esta cuestión de correspondencia, no tienen la correspondencia. Y algo que, sin entrar en cuestiones conspirativas, es muy temprano, no es la intención, pero algo que nosotros tenemos y ellos no, por eso buscan tanto el tema de la atención, de la dispersión, de la fragmentación, es el tema del alma y del espíritu. Es lo que las máquinas, es el gran tesoro por el que vienen, por el que buscan, que no lo pueden generar ni con las mejores técnicas y métodos que existen. Entonces es lo que debemos cultivar y cuidar, me parece. Y por otro lado, volviendo un poco más atrás de la charla, es muy curioso cómo hoy en día la obra artística busca la cuestión de explicarse y de reexplicarse, esa cuestión de apoyarse en el relato para tener relevancia o importancia, cuando las obras tradicionales, con el mero hecho de existir y de la contemplación de uno, de la apertura de esa obra, ya estaba todo dicho, o sea, no estaba el tema obviamente de explicar, pero como algo secundario. Hoy en día es como es lo primordial, es lo que busca dar sustento a algo que muchas veces está vacío, nada más. Agustín, es la paradoja del Aleph. ¿Se acuerdan del cuento de Borges? Que Daneri está escribiendo un poema que es horrible, ¿no? En todo sentido, ¿sí? Y dice Borges, parafraseo porque no lo recuerdo literalmente, pero dice, era más, o sea, la obra se justificaba por su comentario que por la obra, porque la obra era tan espantosa que era el comentario lo que la... Yo creo que pasa eso con, viste, cuando te paras ante, no sé, un cuadro en una exposición que es de hoy, y son 4 rayas y te dice, habla de la esencia del hombre en tal cosa, y la soledad y el hambre en el mundo, y yo me doy vuelta y miro dónde estará el hambre en esta, qué sé yo. Es más el palabrerío, ¿no? Que todo claro. Chicos, perdón, a mí me está golpeando Hermes. Hasta ahora estuvo Apolo, pero ahora viene Hermes a golpearme. Tengo que ir a cumplir mis tareas. ¿Por qué no lo seguimos? ¿Qué les parece? Pero Sí, sí, cumplamos, porque a veces decimos, ¿por qué no lo seguimos? Después dejamos todo, claro. la vamos a Bueno, continuar. tenemos Ahora que que me han dejado afuera del club del cine, porque se reúnen los 3 señores y yo quedo afuera, Para no ya está molestarte, bien. Seba, para no molestar. Eso, está bien. Ya voy a hacer mi programa de ópera acá. Ya voy a hacer mi programa de ópera y voy a decir, hola, estoy solito porque no me acompaña nadie. Bueno, lo que pasa, lo que perdón. pasa es Propone una que, película que vos quieras, la conseguimos mediante nuestros La de métodos, Bob Esponja. métodos mágicos y la hacemos los 4. Ahí está. La que vos quieras. Listo. Perfecto. pasa que acá el profesor quería hablar de Berman y demás, y nosotros no somos más de otra Esperá escuela, que ¿no? apago el micrófono, espera. No, bueno, sí, desde luego podemos hacer una segunda parte y bueno, seguimos a la tendencia moderna de la publicidad y demás y publicitamos la segunda parte. Esto fue el work in progress, ¿no? Así que esta primera parte. Bueno, muchachos, simplemente eso. La idea era
hacer una pequeña presentación del tema que es infinito y poder polemizar un poco en la medida de las posibilidades y esto, poder generar pensamiento, meditaciones y reflexiones en este tema tan trascendental para la humanidad, aunque no lo parezca. Si les parece, no sé si tienen alguna que otra cosa para decir, si no, nos vamos despidiendo. No, despidámonos, pero agradeciendo el comentario que hizo el profesor sobre los artesanos del siglo XXI, porque la verdad que da una cuota de positividad, de optimismo Sí, en todo lo que dijimos, ¿no? La idea es separar la paja del trigo y ver que hay artistas hoy, pero que requiere un trabajo, es un camino, ¿no? El del artista. Y bueno, no es algo que sucede del día a la noche, o de la noche al día. Totalmente, Lucas. Dura Mira, toda la la vida. tradición judía habla de los 47 sabios que no se conocen, pero que están salvando al mundo en este momento, ¿no? Hay 47 sabios que están repartidos por el mundo, no se conocen entre sí, lo están salvando. Bueno, están los artesanos, está el escritor, la escritora que está escribiendo sola o solo en un lugar y seguramente es el que está salvando todo esto, ¿no? No en Obviamente vano es no el lo artesano, conocemos. no en vano es el artesano, ¿no? Es el Exacto, el artesano que viene artesano. a curar, si quieren. Yo El pensé que sano los artesanos del siglo XXI eran los ingenieros informáticos, pero bueno, si ustedes dicen eso, listo. no. Muchas gracias, amigos. Fue un verdadero placer Bueno, este encuentro. Del mismo modo. Excelente ha fin de sido un semana. placer y hasta otra emisión. Hasta luego, gracias. Nos vemos. Vamos,